La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que le da la bienvenida a este recorrido por las Sagradas Escrituras para compartir el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje de la bendita palabra de nuestro Señor. En el día de hoy vamos a continuar con una serie de mensajes que hemos titulado Llorando pero Subiendo. La semana anterior tuvimos la oportunidad de dar inicio a esta serie de mensajes y hoy continuamos. Hoy queremos basar nuestra disertación en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 21. Repito, Isaías, capítulo 28, verso 21. Voy a leer esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy queremos hablar, como ya decía, de la serie de mensajes Llorando pero Subiendo, y queremos hablar hoy de lloramos ante la extraña obra de Dios. ¿Sí? Así como lo oye, lloramos ante la extraña obra de Dios. ¿Sabe usted lo que es extraño? Extraño, según la definición del diccionario en español, es que es muy distinto a lo habitual, natural o normal, y provoca a la curiosidad, sorpresa o admiración. Lo voy a repetir, que es muy distinto a lo habitual, es decir, que algo extraño es algo que es muy distinto a lo que normalmente, naturalmente, estamos acostumbrados a vivir o ver, y provoca en nosotros curiosidad, sorpresa o admiración. Mire que este término entonces cobra una vigencia muy importante en nuestros días, porque todo parece extraño, ¿no es cierto? Todo parece totalmente extraño a nuestro alrededor. No estamos acostumbrados habitualmente a las normas que ahora se han implantado a nivel mundial para la prevención de la propagación de una pandemia. Muchos de nosotros no habíamos vivido una circunstancia como esta jamás. Entonces nos sentimos extraños, nos sentimos fuera de lo habitual. ¿Sabe lo que pasa cuando nos sentimos extraños y fuera de lo habitual? Normalmente nuestras emociones se sienten tan confrontadas que recurrimos al llanto. Es una reacción normal dentro de nosotros el producir esa situación de alteración nerviosa, emocional, frente a algo extraño. Y es que cuando estamos en un lugar extraño y tal vez no sabemos cómo salir, inmediatamente empiezan nuestras emociones a agitarse y se provoca el llanto. Lloramos ante situaciones que no estamos acostumbrados a vivir. Eso también lo podemos ver en nuestras experiencias individuales. Vemos que cuando todo está bien en el matrimonio, todo está bien en la familia, pero de repente surge algo extraño, algo que no esperábamos. Entonces empiezan a haber desavenencias, empiezan a haber dificultades. Inmediatamente eso extraño produce en nosotros la necesidad de drenar nuestras emociones en el lloro, en el llanto. También lo podemos ver en nuestras mismas condiciones de salud, nuestras condiciones físicas. Estamos habituados a vivir de una determinada manera y cuando nuestro cuerpo empieza a reaccionar o manifestar situaciones, síntomas que no son los que normalmente hemos vivido, entonces se produce en nosotros llanto, desesperación, porque no estamos acostumbrados a eso extraño. Y es que todo lo extraño produce en nosotros una alteración emocional que se traduce en el llanto, se traduce en el lloro.
El texto que acabamos de leer es un texto que casi nunca es citado por los predicadores, casi nunca es citado por aquellos que anuncian el mensaje de la palabra de Dios, y que es un tesoro el poder discernir lo que allí se nos dice. Se nos dice en el libro de Isaías, en una amonestación a Jerusalén, que se sentía confiada, que se sentía que había hecho un pacto con que nada le dañaría, se sentía tan tranquila y segura en esos momentos en los cuales Isaías lleva su mensaje, que entonces de parte de Dios él les dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Estaba hablando de situaciones difíciles que vendrían para ellos, porque si leemos el contexto, dice el verso 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, será de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Es decir, que vendrían momentos de escasez y de necesidad al pueblo, y que ellos que se sentían tan seguros en ese momento iban a sentir que Dios estaba realizando una obra muy extraña, y ellos iban a sentir que Dios estaba realizando una operación muy extraña que no la podían entender. Eso ocurre en el Antiguo Testamento, como ya dije, muchas veces no se cita este versículo, pero sin embargo hoy lo traemos a relación con nuestra serie de mensajes, porque todo lo que es extraño para nosotros es porque no lo logramos comprender, no lo logramos entender, está fuera de lo habitual, está fuera de lo normal. Y la obra de Dios muchas veces para nosotros, lo que Dios está haciendo, se vuelve algo extraño, se vuelve algo que no podemos entender. Por ello es que me gusta siempre citar, mediante la dirección del Espíritu Santo, un texto de la palabra de Dios que dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos. Sucede que nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo y lo vemos como extraño, así como dice el texto literalmente. Vemos que la obra de Dios parece tan extraña que no podemos comprender cómo Dios está haciendo esto o cómo Dios está permitiendo aquello. En estos momentos nos sentimos extraños porque toda nuestra manera de vivir habitual fue transformada, fue cambiada. Inclusive hablando de nuestra nación, de nuestro país, nos sentimos que todo lo habitual y todo lo normal que teníamos en nuestra nación ha cambiado, y eso nos lleva a la depresión emocional, eso nos lleva a la tristeza, eso nos lleva a un encuentro de nuestras emociones, emociones encontradas, emociones agridulces que no sabemos entonces cómo manejar. Y esto no solamente es una realidad en el mundo que nos rodea, que no conoce a Dios, sino que dentro de nosotros mismos como cristianos. ¿Sabía usted que esto ya ocurre en varias oportunidades dentro de los cristianos en el Nuevo Testamento? Y le pongo por ejemplo a una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento, como ya decía, y es el caso de Marta, María y su hermano Lázaro, que ha muerto. Sabía que ellos también entraron en una situación de desesperación al no entender la extraña obra de Dios. Fíjese lo que ocurrió en el versículo 33 del capítulo 11 de Juan. Dice la escritura, Juan 11:33: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Él se conmueve al ver a Marta, María y todos los judíos que estaban allí llorando. Y ellos estaban llorando porque no entendían lo que había pasado. ¿Qué era lo que no entendían? No entendían que el Señor Jesucristo, que había hecho resucitar muertos, había abierto ojos a los ciegos, había hecho oír a los sordos, había hecho hablar al mudo, había multiplicado los panes y peces para dar de comer a una multitud, había hecho grandes milagros y prodigios dentro del pueblo, no hubiese sanado a Lázaro.
Más adelante ellos mismos se preguntan, dice el verso 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es una extraña obra. No es habitual que el Señor Jesucristo se comporte de la manera como se comportó, porque lo que ellos esperaban al haber llegado la noticia al Señor de que Lázaro estaba enfermo, es que el Señor no se hubiese quedado 2 días más predicando y que después recorriese todo el camino, y cuando llegase ya su amigo Lázaro tuviese 4 días de muerto. Ellos no podían entender eso. Pero sin embargo el relato bíblico nos dice que el Señor desde un principio dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y después les dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme y es necesario que vayamos a despertarle. Ellos le dicen, Señor, si duerme, entonces sanará. Y él les dijo, no, es que ustedes no entienden, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de que no hayan estado allí, porque entonces ahora creerán en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el Señor siempre supo la obra que estaba realizando. Pero cuando nosotros no entendemos la obra que Él realiza y cuáles son sus planes, y cuáles son sus objetivos y cuáles son sus propósitos, entonces nos confrontamos en nuestras emociones, y es que viene el llanto, y es que viene el dolor, y es que viene la frustración. Entonces por eso empezamos a llorar, pero recuerda que nuestra serie de mensajes se llama Llorando pero Subiendo, que se encuentra el texto base en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y allí nos encontramos con una historia maravillosa, porque en esa historia de la palabra de Dios se nos dice que David estaba pasando por un momento también que no se entendía qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque su hijo Absalón se había rebelado contra él, quería quitarle el reino, se ha levantado, se proclama rey junto con un grupo de seguidores que había engañado y había manipulado, y entonces ahora se levanta contra su propio padre, y era algo que él no esperaba que ocurriese, aunque Dios ya le había dicho que vendrían consecuencias de un pecado que él había cometido, pero él no esperaba nunca que su hijo Absalón, tan amado, tan querido por él, se iba a levantar en su contra y lo iba a humillar delante del pueblo, iba a querer quitarle el reino. En el verso 30 del segundo libro de Samuel, capítulo 15, se nos dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Entonces, nuestro tema es que debemos seguir subiendo ante la situación de lloro que nos puede tocar vivir, ante esa situación extraña, esa obra extraña que realiza Dios, esa operación extraña que Él realiza. Nos debemos motivar a seguir subiendo y no detenernos. Nos debemos motivar a entender que aunque no comprendamos lo que está pasando, que no sabemos qué es lo que Dios está haciendo y por qué lo está permitiendo, sin embargo, vamos a seguir avanzando, porque lo que está permitiendo Dios y lo que está haciendo Dios, lo está permitiendo con un propósito. Ese propósito es más alto que lo que nosotros podemos entender. Como son más altos los cielos que la tierra, así es más alto el propósito de Dios que lo que nosotros podemos entender, y lo que Él está planeando y lo que Él ya tiene trazado, porque Él sabía lo que había de hacer, dice la Sagrada Escritura, refiriéndose al Señor Jesucristo. Él sabe lo que va a hacer. Por eso es que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios y renovarnos en el espíritu de nuestra mente para poder comprender ante cada situación extraña que se presenta ante nosotros, aunque eso produzca en nosotros un conflicto emocional, porque dice que Marta y María seguían creyendo en el Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, pero también decían, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas entonces pensaban que si Él estuviese allí presente, no hubiese ocurrido la tragedia que ocurrió, pero ellos no entendían la extraña obra de Dios, la extraña operación de Dios, y era que después de 4 días muertos, Lázaro iba a volver a la vida.
Iba a ser tan grande el milagro que entonces iban a procurar no solamente matar al Señor Jesucristo, sino también a Lázaro. Sus vidas iban a cambiar. Ahora Lázaro iba a pasar a ser un perseguido, pero también iba a ser un vivo testimonio de la gloria de Dios, de cómo el Señor le había levantado de entre los muertos para regenerar todo su cuerpo descompuesto, porque no era que acababa de morir, era un muerto de 4 días y en todo su estado de descomposición había vuelto a la vida. Cómo esto ocurría, cómo esto había pasado, nadie lo podía explicar. Era una extraña obra de Dios, era un extraño pensamiento que Dios tenía, pero no porque sea raro. Es raro para nosotros, pero para Dios es entendible. Por eso es que los planes de Dios y la obra de Dios tiene que ser entendida es con la mente de Cristo. Por eso es que cuando el cristiano natural no ha tenido, simplemente tiene el nombre de cristiano, pero al ser natural no ha tenido un verdadero encuentro transformador con Dios, su mente no ha sido transformada, su corazón no ha sido renovado, entonces no puede entender la obra de Dios, entonces ve todo lo que está pasando a su alrededor, lo ve como extraño y no comprende la obra de Dios, entonces vive una vida de sufrimiento. Esa vida de sufrimiento es porque no ha experimentado el gozo del Señor de saber que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por eso es que un verdadero cristiano tiene que renovarse en el espíritu de su mente y tenemos que orar a Dios y pedirle al Señor que nos renueve en nuestro pensamiento, que nos dé la mente de Cristo, de tal manera que nosotros podamos entender que Dios está obrando y que Dios está haciendo, aunque no comprendamos la magnitud de lo que está haciendo. Sin embargo, por medio de la fe aceptamos que Él está realizando una obra que aunque se vea extraña y una operación que aunque se vea extraña, sin embargo tiene un propósito y ese propósito siempre va a ser de bendición y de edificación para nosotros.